acerca de las manos, sí, así como lo escucha, porque ¿qué es lo que usted hace cuando se va a caer? Lo primero que uno mete son las manos para protegerse de una manera prácticamente instintiva. ¿Qué pasa si a usted se le hace una luxación? ¿Eso se acomoda solo o es muy difícil que llegue a pasar? Vamos a conversar esta mañana con el cirujano Juan Luis Castro. Él es especialista en mano, en muñecas, se dedica a hacer estas cirugías y está aquí también para responder sus preguntas. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes y pues sí, en nuestra vida cotidiana lo primero que hacemos siempre, lo que sea a la hora de realizar alguna tarea en el hogar o que tengamos un accidente, siempre es utilizar las manos. Es como nuestro primer mecanismo de protección y lo primero que hacemos para hacer actividad de la vida cotidiana. ¿Y cómo puede este instinto provocar una lesión en las manos? Muy fácil, es que se puede dar en cualquier momento. Inclusive, por ejemplo, usted puede estar abriendo una puerta de un carro y de repente dejar el dedito pequeño pegado, o de repente vos agarras una bolsa del supermercado, igual se resbala la bolsa, se te dobla el dedo, o en muchos casos puede ser ya un accidente más formal en el cual usted se cae y tiende a poner las manos precisamente para protección. ¿Cómo sabe uno si esa molestia se trata de una fractura o de un esguince? Eso solo lo podemos ver mediante lo que es ya una imagen radiográfica. Si bien es cierto, hay varios signos que nos pueden ayudar, signos externos como por ejemplo la inflamación de la parte dañada, como la desviación. ¿Y ese dedo qué puede ser? Ese dedo, por supuesto que puede ser una luxación, precisamente porque nos da inflamación, nos da desviación, nos da equimosis, que es un morete que se llena de sangre el dedo y entonces esa deformidad se puede dar muy frecuente. Esta otra imagen, doctor, que estamos viendo de ese dedo. Esas imágenes tienen varias posibilidades porque, por ejemplo, la primera que se encuentra, la del dedito con la falange distal, que es la parte más distal, esa es muy frecuente, esa la vemos casi siempre en deportistas y eso se debe a que pegan su dedo con el balón y hacen que se rompa uno de los tendones en la parte exterior de la mano y se les cae por completo el dedito. Y sí, son pacientes que en realidad llegan y te consultan por la deformidad y no por el dolor, sino porque tienen el dedo ya así caído y entonces tienden a tener esa deformidad y te consultan. Doctor, vea, es que me pasó esto. Entonces sí, eso es lo más frecuente en esos casos. ¿Qué pasa con una luxación? ¿Qué es una luxación? Una luxación es la pérdida de la continuidad de la articulación, o sea, la articulación se sale de su lugar, por decirlo así. Entonces, al salirse de su lugar, da por lo general deformidad. Y en el caso de que se rompa el tendón, ¿qué hacen ustedes? Dependiendo de qué tipo de ruptura, porque a veces las rupturas son parciales, entonces uno las puede dejar de tratamiento conservador, pero cuando son completas, uno ya tiene que hacer algún tipo de cirugía. ¿Cómo puede afectar un golpe, por ejemplo, un bolazo, un puñetazo, al punto en el que usted diga, no, esto ya es de cirugía? Esos los signos que nos da, ¿verdad? Son, digamos, de inflamación, de equimosis, que es el famoso morete, y muchas veces la incapacidad funcional, por supuesto. Entonces, todas estas alteraciones ya me tienen que hacer pensar que tengo que hacerle un estudio más al paciente para ver si es de cirugía o no. A ver qué tipo de estudio hay que hacerle dependiendo del golpe que haya tenido. Usted nos mencionaba la luxación, que para entenderlo es cuando uno, pues, la articulación se le desacomoda, ¿es así? Exactamente. Ajá. ¿En qué casos ustedes pueden acomodar esa articulación con una cirugía? ¿Siempre es necesario llegar a ese punto? No, no siempre es necesario llegar a ese punto. Lo que sí es necesario es documentarla y aparte de eso, darle seguimiento para ver que no tenga alguna consecuencia. Porque, por ejemplo, hay mucho deportista que llega, tiene alguna desviación de su dedo y por la misma adrenalina lo jala y lo acomoda. Y posteriormente a los días llega y consulta porque no se le ha bajado la inflamación, porque se nota una deformidad constante y cuando hacemos los estudios ya vemos que tiene una lesión que ya es vieja
que hubiera sido mejor tratada tempranamente. Pensando en las personas que sufren accidentes laborales, quizás trabajan con máquinas, o alguna persona que pueda llegar a sufrir un accidente de tránsito, ¿qué es lo más común que suceda en esos casos con las manos y cómo se trata? Lo más común es que tengan fracturas, ¿verdad? Por lo general, y que tengan fracturas tanto en la muñeca como en los dedos de la mano. Entonces hay que hacerles radiografías, otros estudios diagnósticos dependiendo de lo que tenga, digamos, de hallazgos, y posteriormente pues hacer algún tipo de cirugía correspondiente a la lesión. Doctor, cuando una mano queda atrapada en una puerta, en una gaveta, uno le da desesperación. ¿Qué hay que hacer en ese momento? En ese momento, pues bueno, aparte de que tener la calma, obviamente, que va a ser muy difícil, posteriormente a poder liberar la mano, ponerse hielo, aplicar hielo y ir a algún servicio de emergencia para poder ser diagnosticado a ver si presenta alguna lesión del caso. Las personas a veces usamos mucho el tema de sobarnos, ¿no? Cuando hay algún tipo de dolor o de inflamación. ¿Cuál es su recomendación respecto a esto? Yo por lo general no lo recomiendo, en realidad, porque tenemos que hacer un diagnóstico oportuno y primario de qué tipo de lesión tiene, y muchas veces este tipo de masajes pueden llegar a realizar más daño, más inflamación, y el paciente después va a estar con muchísimo más dolor. Entonces, en estos casos, yo sí recomiendo que si usted tiene algún golpe en la mano, venga para que se revise y que podamos realizar el diagnóstico oportuno. Doctor, a veces uno dice, ay, esto ahorita se me pasa, un dolorcillo ahí porque hice una mala fuerza. Ahorita se me quita sola. ¿Cuál es la complicación que podemos llegar a tener si lo dejamos pasar mucho tiempo? De todo, mira, yo he visto de todo. En realidad es muy común, como usted lo dice, y más en los dedos. Pacientes llegan, se accidentan y nada más creen que es un poquito de golpe, llegan a los días y llegan inclusive muchas veces hasta con incapacidad funcional, un dedo que ya no se mueve, un dedo que la deformidad ya no es corregible, y ya tenemos muy poco margen de error, muy poco margen para poder arreglar esto. Precisamente Katia nos está contando que ella sufrió un accidente, se le hicieron los dedos hacia atrás, o sea, así. Se le inflamó muchísimo, ya le hicieron exámenes a ver si era fractura, no es fractura, pero uno de los dedos ella no lo puede mover. Entonces quiere saber si no es fractura, ¿qué es? Sí, podría ser algún tipo de ruptura tendinosa, o también hay muchas estructuras en la mano y en los dedos, por ejemplo, que se llaman poleas, que son pequeños ligamentos que lo que hacen es sostener los tendones. Muchas veces se pueden ver lastimados y en ese proceso pues se pierde la movilidad del dedo. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahorita? Ahorita hay que complementar un poco más de estudios para saber la causa en realidad por la cual no la está moviendo. Si ya en realidad no tiene ningún tipo de daño anatómico, pues sí, hay que hacerle un proceso de recuperación en el que aumente la movilidad de la mano. Dice Idalia que cuando ella cierra la mano le duelen los nudillos. ¿Por qué? Bueno, eso puede ser muy frecuente por el aumento de líquido sobre esas articulaciones y dependiendo de qué tipo de funciones haga la paciente. Si ella es una persona muy manual o si ha recibido un golpe, pues puede ser frecuente precisamente el acúmulo de líquido en estas zonas, y hay pacientes en los que se les exacerba el dolor por ese acúmulo de líquido. Ale tiene una lesión desde hace ya un tiempo. Le sucedió que se golpeó, fue al hospital y lo que hicieron fue entablillar para inmovilizarlo, pero se tuvo que quitar la inmovilización del dedito pequeño porque se dedica a ordeñar vacas y no podía trabajar. Entonces ahora eventualmente le duele. ¿Qué puede hacer? Y eventualmente lo primero era de no dejar el tratamiento. Yo sé que a pesar de que es muy difícil tener la férula en su posición por todo el tiempo que es un tiempo establecido para cada tipo de lesión, entonces probablemente se le dejó por un tiempo determinado porque así su lesión lo meritaba. Ahora, bueno, tendría que tomar algún tipo de analgésico y volver a consultar a ver si tiene algún tipo de alivio mayor para el dolor, pero en este caso sí, sería como volver a consultar para ver qué más se puede realizar en este caso. Dice Jorge que él tiene los dedos parecidos a la imagen que mostrábamos antes, que están torcidos y le duelen. ¿Qué puede hacer al respecto? Bueno, vamos a ver, si esto no viene detrás de un golpe, puede ser muchas veces también algún tipo de enfermedad
como lo que es el desgaste de las manos o como es en algunos casos la artritis reumatoidea, que puede llegar a ser desviación de los dedos. Entonces hay que examinarse, hay que ir a valorarse, hay que ver y hacer estudios para determinar la causa principal. Dice Liz que hace unos meses ella se cayó y por supuesto puso las manos. Le duele mucho esa mano todavía, en el momento ya no consultó, todavía no lo ha hecho, pero le duele abrir frascos, cerrar el puño. ¿Qué puede hacer? Bueno, en este caso, ver cuando está pasando esas situaciones, pues puede aplicar algún tipo de compresa fría, tomarse algún antiinflamatorio y esperar unos días, unos 5 días para ver si calma el dolor justamente con la inflamación. No debe realizarse masajes en las manos precisamente para aliviar con algún tipo de ungüento que tenga mentol o algo por el estilo, eso no hay que hacerlo. Y posteriormente, si el dolor persiste, habría que consultar para ver por qué es la causa del dolor. No todo dolor en la mano tiene el mismo diagnóstico, entonces es bastante necesario poder realizar un diagnóstico oportuno. A ver si es el dorso de la mano que te duele, o la región volar la que te duele, o qué tipo de región. Dependiendo de dónde duele, así nos da a nosotros una idea sobre el diagnóstico que podemos dar. Doctor, le agradezco mucho y le voy a robar otros minutos para contestarle a la gente, ¿está bien? Claro, con todo gusto. Gracias, muy amable. Que esté muy bien, gracias por venir. Continuamos, Charlene.